Hola, hola, bendiciones para todos. Que Dios los bendiga muchísimo, un abrazo enorme para todos y cada uno de ustedes, que Dios me los colme de muchas, muchas bendiciones. Bueno, queremos comenzar un nuevo ciclo en nuestro ministerio, un nuevo ciclo con ustedes, para compartirles lo que Dios nos ha venido hablando, lo que hemos venido estudiando, de aquello que Dios nos ha venido regalando. Dijeron los apóstoles, no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. Y queremos compartir con ustedes una palabra hermosa que Dios nos ha venido regalando. Tenemos eh, una nueva visión de compartir, ¿no? Algunas píldoras diarias, alguna palabra y bueno, es lo que queremos iniciar en este tiempo. No sé, amor, si quieres, oramos. Sí, amén, amén. Quisiéramos orar por ustedes, orar también por este tiempo y pedirle a nuestro buen Señor que nos bendiga en cada inicio de proyecto, en cada parte de nuestras vidas, en cada área de nuestras vidas, que Dios sea guiándonos y dirigiéndonos. Y por eso queremos iniciar este tiempo en oración. Y por eso, Señor, te damos gracias en esta hora, Padre precioso, por todo lo que Así nos es, das, Señor. Gracias, amado Dios, por darnos a tu Hijo Jesús para que muriera en una cruz y darnos salvación a través de él. así es, Padre. Gracias por ese plan de redención y de salvación tan Así es, perfectamente elaborado, tan gracias, perfectamente hecho, Señor, gracias, tan perfectamente ejecutado. Y hoy así disfrutamos, Señor, de es, la salvación y de la vida eterna gracias a ti, amado Jesús. En gracias, esta hora, Señor, queremos colocar nuestras vidas, Señor, queremos colocar nuestros sueños, nuestros anhelos, proyectos delante de ti y pedirte, mi amado Dios, que los bendiga, Señor. así es, Colocamos, Señor, cada persona, gracias, Señor, cada familia, Señor, te Señor. estoy Por viendo, favor, Señor, te pedimos, Señor, que extiendas tu brazo poderoso, mi amado así es, Dios, y nos con tu amor, continúes bendiciendo con tu con vida, con salud, misericordia, con tu dulce y hermoso espíritu, Señor, en cada momento. Señor, Padre, por favor, dirígenos en cada así proyecto, es, dirígenos así es, Señor, en cada día, Señor, por favor, que seas tú guiándonos, dirigiéndonos, Señor, mostrándonos qué debemos y no debemos hacer. así es, Señor, no sabemos nada, tú lo sabes todo, mi Padre. Señor así es, Jesús, guíanos, Señor, por favor, bendice nuestra entrada y nuestra salida. así Colocamos esta es, palabra de esta noche en tus manos, de este tiempo, Dios, en tus manos. Te pedimos, Padre, que por favor te así glorifiques y es, que nos hables. Necesitamos de ti, Señor, así necesitamos tanto de tu presencia, mi es, amado. No somos nada sin ti. así Por es, favor, somos háblanos, polvos, alimentanos con tu palabra, Señor, porque no solo de pan viviremos nosotros, sino de toda palabra que salga así de tu es, preciosa boca, Señor. Háblanos en esta hora, Señor, ministranos, llena cada vida, llena cada corazón, bendice cada persona, Dios, que nos ve en estos momentos, cada familia, Señor amado, por así favor, es, guárdales y bendícenos también, Señor, a nosotros y guíanos en cada paso que demos, Señor. Oramos por esos proyectos, oramos por esos sueños, Señor, para que todo sea encaminado bajo tu voluntad y dirección, precioso así es, Dios. En el nombre de así Jesús, es. gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Bueno, amados, hemos recibido varias peticiones de oración de diferentes cosas, diferentes áreas de la vida, en salud, en proyectos nuevos, en decisiones. Y, y sabemos que sin importar la fecha del año en el que estemos, porque normalmente uno habla de un nuevo comienzo de proyectos y demás a comienzo Ujú. de año, ¿no? Pero aunque no estemos a comienzo de año, aunque estemos en esta época, siempre es bueno tomar un impulso. Y a veces durante el transcurso del año hay cosas que al comienzo planeábamos y que no pudimos tener por X o por Y. Y a veces el enemigo quiere traer como frustraciones, ¿no? Quiere traer tristeza, quiere traer como el opacar y el minimizar esos sueños que habíamos tenido en algún momento. Y queremos justamente traer una palabra nueva, una palabra fresca e invitarte a creerle a Dios. Por eso el mensaje que hoy tenemos se llama Un nuevo comienzo, ¿no? Y tal vez pues, sería redundante, nuevo y comienzo. Pero no, eh, queremos ver a través de la etimología qué es lo que significa nuevo. Nuevo vemos que viene del latín novus, que es recién hecho o algo reciente. Y comienzo viene también del latín, pero del latín vulgar, que dice cominitiare y que significa empezar o dar principio. En otras palabras, es empezar o darle principio a eso que está recién hecho.
¿sí? Ujú. Entonces, no sé, imaginémonos un plato delicioso, está recién hecho, recién salido del horno y es el momento de llevarlo a la boca, de comenzar a disfrutar. Dice la palabra de Dios en Isaías 55, del versículo 8 al 11, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Queremos iniciar este tiempo con esta palabra, con esta promesa que Dios nos ha dado, recordando que siempre sus pensamientos son más altos que los Amén. nuestros. Sabemos que no ha sido un año fácil, si vemos a nivel mundial, ha sido un año bien complejo, bien duro, en donde hemos visto magnicidios, en donde hemos visto aberraciones, en donde, bueno, hay tanto dolor, ¿no? Y hay tantas cosas, pero como pueblo cristiano, como pueblo que podemos creer y confiar en Dios y sabemos que hay un Dios que nos está viendo, podemos saber que sus pensamientos son más altos que los nuestros. No importa si estás pasando por un momento de enfermedad, Dios puede hacer las cosas nuevas. Dios puede darte riñones nuevos, corazón nuevo, soplar vida sobre ti, sobre ese cuerpo que tal vez está agotado, dar un nuevo comienzo y hacer las cosas nuevas para que tú puedas disfrutar de esa vida y de esas bendiciones que Dios tiene. Tenemos también que queremos recordar la palabra que está en Isaías 43:19, que los invitamos, por cierto, a que visiten nuestra página web allí en www.apocalipsis21.com. Van a encontrar para cada día un versículo diario, ¿no? Ujú. Y uno de los versículos de esta semana es ese, el que vamos a leer en Isaías 43:19. He aquí, yo hago cosa nueva, dice el Señor. Pronto saldrá la luz, ¿no lo sabréis? Otra vez pondré camino en el desierto y ríos en la soledad. Y es que este ha sido un año en donde hay muchas personas que se han sentido solas Ujú. por la muerte de una persona, por la muerte de su pareja, de sus padres, por las situaciones que están viviendo, pero muchos también, a pesar de que están acompañados, se sienten solos. Y Dios nos está diciendo, es momento de dejar eso atrás, es momento de dejar todo lo que viene cargándote. Si tú quieres que las cosas sucedan, no puedes seguir haciendo las cosas de la misma manera que vienes haciéndolas, ¿verdad? Ujú. Y hoy quiero tener como ciertas cosas, traer a cotación de pronto esas cosas de cocina, ¿no? Porque de pronto es el ejemplo más palpable que podemos tener. Pero si tú quieres hacer un arroz con leche y no te gusta el sabor y lo sigues haciendo exactamente de la misma manera, con la misma receta, pues ¿cómo vas a ver? Es exactamente igual, ¿verdad? Si yo le echo la misma cantidad de arroz, la misma cantidad de los ingredientes que tú te imagines, lo pongo en el horno o lo pongo en la estufa a la misma temperatura y al mismo tiempo, va a seguir sabiéndonos igual. Así que si queremos que las cosas cambien, tenemos que cambiar la receta, tenemos que cambiar, agregar tal vez o quitar tal vez eso que no nos gusta, ¿cierto? Que le quita el sabor que nosotros queremos tener. Y la palabra que Dios nos ha dado justamente es eso. ¿Quieres que las cosas sucedan? ¿Quieres ver lo que yo te he prometido? ¿Quieres que las cosas cambien en tu entorno? ¿Te molesta ciertas circunstancias de lo que está pasando? Pues sencillo, no sigas haciendo lo mismo, no Sí. sigas haciendo la misma receta, ¿verdad? Y tenemos que cambiar. Amén. Amén, amor. Un pasaje anterior al que tú leías dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Eso es algo que nosotros debemos poner en práctica, no acordarnos del pasado, que yo hice, que en mi vida pasó, que yo sufrí, que yo pasé por muchas tragedias, que hice muchísimas cosas malas, que yo no merezco esto porque yo hice tantas cosas y argumentos que muchas veces el enemigo utiliza para atarnos a un pasado y vivir en una culpa quizás. Eh, Son cosas que no nos dejan vivir un nuevo comienzo. Así Son es. cosas que nos estancan y nos dejan en un punto en donde avanzar es muy complicado. Dios quiere para tu vida y para nuestras vidas que continuemos avanzando. El Señor continuamente nos quiere ver en crecimiento. El apóstol Pablo les decía a sus
discípulos o a sus seguidores, por así decirlo, les decía es que ya no, ustedes no les voy a dar leche, sino ya Ujú. ustedes tienen que comer alimento más sólido. Eso nos llama a un continuo crecimiento. Y cuando el Señor les dice y nos dice, no os acordéis de las cosas pasadas, es precisamente no traer a memoria esas cosas pasadas que nos afectan, que nos detienen en el avance en las cosas de Dios. No traigas eso a la memoria, a las cosas antiguas, es que yo la pasaba bien, es que yo hacía, disfrutaba X o Y cosa, ay, es que mi relación con mi ex, ay, es que cosas que son ataduras, por así decirlo, que no te dejan avanzar, que no dejan avanzar muchas veces. Y el Señor quiere para nuestras vidas que seamos libres de todo eso. Dios nos lleva constantemente de gloria en gloria, dice su palabra. Y para ir de gloria en gloria, de victoria en victoria, como Dios quiere que andemos, es necesario dejar esas cosas atrás e iniciar un nuevo comienzo, e iniciar nuevamente de la mano de Dios. Así que la invitación que nosotros queremos hacerte y que nosotros estamos también poniendo en práctica es Ujú. dejar todo eso atrás, dejar todo aquello que no te deja avanzar. No sé qué sea en tu vida, no sé, yo no conozco tu corazón, pero el Señor sí lo conoce muy bien. El Señor conoce muy bien mi corazón. Así es. Y es bonito sincerarse delante de Dios y decirle, Señor, mira, tengo esta lucha, tengo estos pensamientos, tengo estas batallas en mi mente que me quieren dejar volver atrás. Y eso le pasó al pueblo de Israel. Recordemos que Israel constantemente traía a Egipto en su mente. Quizás habían dejado a Egipto físicamente, pero en su mente y en su corazón aún tenían Egipto. Ujú. Y eso no los dejaba avanzar hacia la tierra prometida. Estuvieron estancados muchísimo tiempo. Inclusive esa generación no vio la tierra prometida. Se estancaron en el desierto. ¿Por qué? Por estar trayendo constantemente a Egipto en sus corazones y en sus mentes. Y si nosotros traemos el mundo en nuestra mente y en nuestro corazón, porque Egipto representa el mundo, si nosotros traemos eso en nuestra mente y en nuestro corazón, no podremos avanzar a lo que Dios tiene para nosotros. Y es donde Satanás aprovecha eso y nos encierra en esa prisión y nos deja ahí estancados. Y, y cometemos el gravísimo error de no creerle a Dios sus promesas y dejar a un lado las cosas de Dios por estar llevando a Egipto en nuestra mente y en nuestro corazón. Ujú. Entonces el llamado, mis amados, es en esta noche decirle a Dios, sincerarnos en este momento, decirle a Dios, Señor, mira, yo tengo esta y esta lucha con X o Y motivo, con este recuerdo, me duele, no puedo dejar a esta persona o esta situación, Señor, te la entrego. Y empezar a renunciar a esas situaciones, empezar a dejar a un lado eso, empezar a entregarle nuestros sueños, nuestros anhelos a Dios y dejar que Dios sobre nuestras vidas, pero ser sincero delante de Dios, ser sincero. Yo creo que una de las cosas que nosotros como hijos de Dios debemos hacer es ser sincero con nuestro Señor y decirle de corazón, Señor, esto me está doliendo, esto lo tengo acá, perdóname, pedirle perdón a Dios, arrepentirnos de corazón y cerrar puertas. Ujú. Es muy importante cerrar puertas. Si no quiero saber, voy a poner un ejemplo, una persona que no quiera saber nada de su ex, ¿qué tiene que hacer? Cerrar puertas. Si tiene fotos de esa persona, ¿para qué? Cerrar puertas. Si tiene contacto con esa persona, ¿para qué? Cerrar puertas. Ujú. Si no quieres, si quieres de verdad tener un nuevo principio, un nuevo inicio, cerrar puertas. Es muy importante eso, cerrar puertas. Y eso es lo que Dios nos llama cuando dice, no traigas a memoria las cosas antiguas. Eso en un aspecto, cerrar puertas. Ahora, también recibir el perdón que Dios nos ha dado. Porque muchas veces le hemos pedido perdón a Dios por nuestros pecados, pero nosotros muchas veces tenemos esa culpa en el corazón. Nos Ujú. ha pasado y pasa mucho en el pueblo de Dios, que muchas veces las personas no reciben ese perdón realmente de Dios y el Señor dice que ya Él nos ha perdonado cuando nos arrepentimos. Entonces, cuando nos arrepentimos de corazón, tengamos la certeza y creamos a Dios de que Él ya nos ha perdonado y que podemos ser limpios de esa maldad y poder seguir adelante con Él. Entonces, un nuevo principio, un nuevo comienzo es eso, recibir el perdón de Dios, abrazar ese perdón que Dios nos ha dado, recibirlo con agradecimiento, seguir adelante y cerrar puertas.
Cerrar puertas a ese Egipto, cerrar puertas al mundo, cerrar puertas a ese pasado. Dejarlo atrás realmente si es que yo quiero ver un nuevo comienzo. Tú lo decías ahorita con la receta. No me funciona esta receta, pues cierro esa receta y cambio esa receta. Así pasa en nuestras vidas. Mi pasado, un pasado de pecado, un pasado de maldad, un pasado de destruido, de derrota, de heridas, muchas heridas en el pasado, con X o Y motivos, personas, pues es tiempo de cerrar ese periodo. Cerrar la puerta, dejar aquellas cosas que no convienen, quizás amistades entre comillas que de pronto me incitaban o incitaban a la persona a tomar, a fumar, a hacer cosas que no estaban bien, que es lo que Dios quiere, cerrar puertas. Cerrar puertas. Es necesario eso para tener un nuevo comienzo en nuestro Señor. Así es, amor. Entonces, si ustedes están preguntando qué debemos hacer para comenzar de nuevo, entonces, como bien lo decía mi esposito, ese primer aspecto es dejar el pasado atrás, ¿no? Así, En donde debemos cerrar puertas, ¿verdad? así es. Como tú lo decías, en donde debemos aceptar el perdón. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 6, versículos del 8 al 10. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará, más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, lo que tú decías, amor, ¿no? Cuando nosotros decidimos decir, ok, quiero realmente comenzar de nuevo, es lo que estamos hablando y lo que Dios nos ha venido hablando, es el momento de avanzar, ¿cierto? De comenzar de nuevo. Lo que no nos estaba sirviendo, lo dejamos atrás, cerramos puertas al pasado. Y hay algo importante, inclusive, amor, que a nivel de psicología se habla y es el mí, ¿no? Esto es mío, me pertenece. Y cuando uno habla de el ex, debería hablarlo del ex, ¿sí? No mí, porque me estaba personando, ¿no? Y era algo que tú hablabas ahorita, mi amor. Y siempre uno esa persona, ¿no? Mi pecado, mi dolor, mi tristeza, ¿sí? Mi pasado. Y es bueno entregarle eso a Dios, ¿no? Sabiendo que si yo corté, por ejemplo, en el caso que colocaba a mi esposo con una persona, pues corté con esa persona y ya no tengo que ver con esa persona. Entonces, ¿para qué lo tengo en redes sociales? ¿Cierto? ¿Para qué también lo traigo tanto al pensamiento? Si tengo fotos, recuerdos, para afuera, tengo que barrerlo, pero así con todo, ¿verdad? Si yo sé que hay algo que me daña mi salud, pues ¿para qué lo sigo consumiendo? ¿Para qué lo sigo tomando? ¿Para qué lo sigo teniendo allí, ¿verdad? Es importante poder renovar, ¿no? Y para poder renovar y para poder comenzar de nuevo, entonces es muy importante eso que tú nos estás hablando, amor, que es dejar ese pasado atrás, cerrar esas puertas al pasado, ¿cierto? No sé si frente a ese aspecto, amor, quieras tocar algo más. Dice la palabra de Dios en Romanos 12, capítulo 2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Renovaos, no nos conformemos a este siglo, no nos conformemos a este mundo, no nos amoldemos a lo que el mundo quiere, no nos sujetemos a lo que el mundo quiere, sino más bien seamos transformados, seamos renovados, tengamos un nuevo comienzo realmente, tengamos un nuevo inicio, tengamos un punto de partida en donde dejemos atrás la vida pasada de pecado, esa vida realmente que no trae beneficio a nuestras vidas, y comencemos nuevamente en las manos de Dios y en el camino del Señor. Así es, amor, así es. Entonces, ¿qué debemos hacer para comenzar de nuevo? Eso primero es cerrar, dejar el pasado, ¿cierto? Cerrarle las puertas al pasado y dejarlo atrás. Lo pasado, ya. Pero hay otra cosa que es muy importante y ese segundo punto que es romper patrones. Y es que, como lo decías tú, amor, si yo quiero comenzar de nuevo, tengo que tener un punto de partida, ¿no? Entonces decido que desde aquí en adelante las cosas las voy a hacer diferentes, porque si no me han funcionado, pues ¿para qué las sigo teniendo allí, verdad? ¿Para qué sigo haciendo lo mismo si no me funciona? Por ejemplo, si yo quiero conquistarte cada día más como mi esposo y
no sé, X cosa no funciona, pues ¿por qué lo va a seguir haciendo igual? ¿Sí? Si yo sé, no sé, que no te gusta que te haga así, si no te gusta que te haga así, pues porque le sigo haciendo así, ¿sí? Entonces, es dejar realmente lo que no nos funciona atrás. Y dentro de ese dejar lo que no nos funciona atrás está el romper patrones. Dice la palabra en Juan 1:42, dice, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, le está hablando de su pasado y le está hablando de su genealogía ascendente, ¿verdad? Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, de la palabra piedra en arameo y de la palabra piedra en griego. Otra versión dice, tú eres llamado Simón, hijo de Jonás, pero de ahora en adelante te llamarás Cefas, que quiere decir piedra. ¿Y qué le estaba diciendo el Señor Jesucristo con esto a Simón? Le estaba diciendo, tienes que cortar y romper patrones. Lo que hacía tu papá, lo que hacía tu abuelo, tu tatarabuelo, y toda tu genealogía ascendente, que ya no te funciona y que no te sirve a ti, tienes que romper con eso, tienes que cortar con eso. Y es que muchas veces vemos patrones que se repiten en ciertas familias o en las familias, ¿no? Así como hay patrones de bendición, también hay patrones que llamamos maldiciones generacionales, ¿no? Entonces, las familias en donde vemos que los divorcios son constantes, donde vemos que las peleas son constantes o donde vemos ciertas familias que están tomando, ¿cierto? O que están en la droga o inclusive familias en donde se repiten patrones, Dios guarde de los que todos nos están oyendo a nosotros mismos, de suicidio. Pero hay familias en donde se ve como esta de suicidio, ¿sí? O de homicidios o de muertes trágicas. Inclusive, trayendo a colación las noticias más bien recientes de nuestra nación, el magnicidio que hubo hace poco, ¿no? Vemos que a su mamá la habían matado también, ¿verdad? La habían asesinado. Y este personaje del que hablamos había quedado huérfano a los 4 años y ahora él es también al que matan y su hijito queda huérfano. Entonces, esos son patrones que debemos romper, ¿sí? Que debemos pedirle a Dios que corte con todo eso, que debemos pedirle a Dios que cubra nuestras vidas y que Él realmente llegue a nacer en nuestras vidas porque dice su palabra que en Él somos nuevas criaturas, ¿verdad? Pero para ser nuevas criaturas, entonces tenemos que romper. Si ustedes saben que en su familia, su papá, su abuelo, su tatarabuelo fueron hombres tomadores, fueron hombres que golpearon, fueron hombres que dejaron a sus hijos botados, pues tú no tienes por qué hacer lo mismo, ¿verdad? O esos patrones, no sé, de depresión, de ansiedad, de tristeza. Es importante entonces romper con todos esos patrones para poder tener un nuevo comienzo. Y dice la palabra de Dios entonces allí que Jesús le cambia el nombre, ¿cierto? Viene, le recuerda quién es él, le recuerda su pasado, sus antecedentes, ¿cierto? Sus antepasados, pero le dice, y de ahora en adelante serás llamado Pedro. ¿Qué le está diciendo con eso? Porque normalmente allí en el pueblo judío, ¿qué era lo que pasaba? Que si el papá había sido eh, pescador, el hijo iba a ser pescador, el nieto iba a ser pescador. Y Dios le está diciendo ya no más. Ahora de aquí en adelante vas a hacer lo que yo tengo por aquí, lo que yo te digo, no lo que tenía tu papá, ni la herencia que te dejó tu papá, sino ahora es una herencia de bendición. Y es importante que nosotros sepamos distinguir, como tú lo decías hace un momento, amor, en oración, bueno, Señor, ¿qué es lo que hay también en mi familia, verdad? ¿Cuáles son esos patrones que se han repetido? Tráelos a memoria o los que tú ya tienes allí, que sabes que los tienes grabados, que sabes qué es lo que pasa, entonces entregárselos a Dios. Señor, yo no quiero continuar con esto, yo no quiero esta maldición generacional, yo ato, yo reprendo, yo renuncio a todo esto y te pido que laves mi linaje, que laves mi sangre, que me hagas una nueva criatura. Sí, amén, amén, amor. Dice la palabra de Dios en Nahum 1:13, dice, porque ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus coyundas. Amén. Cuando se rompen esos patrones, es como un yugo, como Es una un yugo. coyunda. Así es. Recordemos que las coyundas, los yugos eran lo que o es lo que se le pone a los bueyes para que Ujú. ellos aren la tierra, para que ellos aren la tierra y la preparen para la siembra. Es importante saber que el yugo sobre nuestras vidas es algo que cuesta, es algo que trae a nuestras vidas como un sometimiento. De igual manera, esos patrones repetitivos, esos patrones que en nuestras vidas lo que hacen es funcionar como un yugo, como una coyunda,
no nos van a dejar avanzar como queremos en la presencia de Dios y en su reino, en el crecimiento de su reino. Por eso es importante, como dice su palabra, descansar en el Señor, de renunciar a todas esas coyundas, a esos yugos que nos quieren someter y apropiarnos de lo que el Señor Jesús nos dice en su palabra cuando Él dice, descarguen sobre mí sus cargas y lleven sobre ustedes mi yugo, que es suave, que es ligero. El yugo del Señor es ligero. Eso es una de las características del yugo del Señor, del patrón del Señor. Así es. El patrón del Señor no es un yugo que nos somete, que nos carga, que nos lastima. No, es un yugo ligero, suave. Y es por la pasión por las almas, es el deseo de servirle, es el deseo de amarle y de consagrarnos cada día más a Él. Pero el yugo que trae los patrones de pecado de nuestros antepasados es un yugo que va a traer una carga muy pesada para nuestras vidas. Ese yugo de pecado, esa carga constante hacia nuestras vidas de pecado, de que, entonces, voy a poner un ejemplo, mis generaciones pasadas fueron mujeriegos todos, los hombres, infieles, tuvieron muchas mujeres. Yo no estoy obligado para seguir ese patrón. Es un patrón que va a traer maldición a mi vida y a mi generación descendiente. Eso se tiene que romper en el nombre de Jesús. Amén. Eso se rompe. Amén. Por ejemplo, yugos de alcoholismo, cosas, ataduras y yugos, cargas, que lo que hacen es traer a nuestras vidas un sometimiento hacia ese vicio o hacia ese pecado. Entonces, ¿por qué no romper con esas coyundas? Dice el Señor, que yo las romperé, yo los puedo hacer libres. O sea, Dios está dispuesto para hacernos libres de esas cargas, de esas coyundas. Es el Señor el que lo hace, porque Él dice, yo quebraré, que ahora quebraré su yugo de sobre ti. Yo lo haré, el Señor tiene el poder para hacerlo, pero de nosotros depende si lo permitimos o no lo permitimos hacer. Entonces, es importantísimo al momento de romper con esos patrones, romper con esos vicios, con esas ataduras, con esas... no recibirlas prácticamente, decir, o sea, no aceptarlas básicamente, exacto. No aceptar ese tipo de situaciones en nuestras vidas, porque si vamos a tener un nuevo comienzo, porque voy a seguir cargando el yugo, las coyundas de mi generación pasada. No tengo por qué hacerlo. El Señor ya me ha hecho libre. Y si voy a tener un ADN, pues es el ADN de Cristo. Amén. Entonces, apropiémonos del ADN del Señor en nuestras vidas, corriendo por nuestras vidas. Amén, amén, amor. Así es. Entonces ya llevamos dos aspectos, ¿no? El primero es dejar el pasado, ¿verdad? Cerrar las puertas al pasado, y el segundo es romper patrones, ¿verdad? Esos patrones generacionales. Tenemos un tercer punto que nos va a ayudar entonces para comenzar de nuevo, y ese tercer aspecto es disponerse para aprender cosas nuevas. Cuando nosotros vemos y estudiamos acerca de David y de su genealogía, ¿no? Vemos que Salomón, cuando recibe el reino, él tiene una visión en sueños y Dios le dice qué es lo que quiere que le dé. Y Salomón pide sabiduría. Y eso me da a entender que él está diciendo, tengo que hacer cosas nuevas y no quiero seguir haciendo las cosas de la manera que venía, porque él había sido criado como un príncipe. Los príncipes eran criados para ser reyes, ¿sí? La manera en que los educaban era para ejercer ese legado que iban a tener que tomar. Pero aquí Salomón dice, yo quiero que me des sabiduría. Yo quiero que me des, Señor, de lo que tú quieres darme, una nueva sabiduría. Y eso me da a entender que tenemos que aprender cosas nuevas. Y vemos los frutos de Salomón, ¿no? Que fue el hombre más sabio. Pero también cuando vemos allí en Lucas, y quiero leerles dos versículos. El primero es Lucas 5, versículo 4, perdón. Está hablando acá de Jesús y dice que cuando Jesús terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y esto me da a entender a mí que Dios siempre nos da nuevas ideas, nuevas estrategias, ¿sí? Cuando nosotros no sabemos cómo hacer las cosas y nos disponemos, Él viene y nos trae nuevas estrategias. Por ahí hay una película de muñequitos y resulta que el niño tiene que sacar un proyecto y intenta hacer las cosas y no le funcionan y no le sale y no le fluye. Entonces viene el hermano y le dice, ay, no, pues estás destruido a los 14, y lo coge y lo pone de cabeza. O sea, el niño llega, el hermano y lo alza y de repente lo pone de cabeza y le dice,
mira las cosas desde otro ángulo, mira las cosas desde otra perspectiva. Y cuando el niño queda ya patas abajo de cabeza, se queda mirando y dice, ay, sí, una nueva perspectiva. ¿Sí? Entonces y el niño tiene una idea y le fluye y ahí sí salen las cosas. Entonces, esta apología, por decirlo de alguna manera, este ejemplo, ¿sí? Es para que podamos entender que tenemos que aprender cosas nuevas. A veces uno dice, no, es que así soy yo, ¿no? Así soy yo, así son mis papás, esa es mi manera de hacer las cosas. Y bueno, pero ¿por qué no intentas algo nuevo? ¿No? Tengo que disponerme. Si yo me dispongo, vamos a ver nuevos resultados. Dice allí mismo en Lucas 5, el versículo 10, me voy a saltar. Dice, y asimismo de Jacob y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora, o sea, desde ese instante, serás pescador de hombre. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Es decir, ellos, ¿qué sabían hacer? Sabían pescar, ¿qué? Pescados. Valga la redundancia. Pero estuvieron dispuestos a aprender algo nuevo. Y Dios nos invita a eso, a aprender algo nuevo, a aprender cosas nuevas, a aprender de Él, que Él es el creador perfecto por, por excelencia, ¿no? Dice la palabra de Dios en Salmo 32:8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes Ujú. andar, sobre ti fijaré mis ojos. Amén. ¿De quién debemos aprender? Del Señor. Ujú. Por eso es tan importante que aprendamos los evangelios, que leamos los evangelios. Así Si los es. aprendemos, wow, qué bendición. Pero es complicado. Sabérselos Pero de memoria, sí. leer la vida de Jesús, Ujú. leer lo que Él hizo, cómo Él hablaba, cómo Él se comportaba cuando estaba aquí en la tierra, leer cómo Él pensaba, o sea, vemos a través de la palabra y con la revelación de su Santo Espíritu cómo el Señor Jesús se comportaba en diferentes aspectos que hoy en día nos enfrentamos a esas situaciones. Entonces nos enfrentamos al odio de muchas personas. ¿Cómo reaccionaba el Señor Jesús? ¿A los golpes? No. Entonces es algo que nos enseña el Señor a través de su palabra. El Señor Jesús recibía desprecio. Mm. Siendo el creador del universo, recibía desprecio de toda la gente. Bueno, de mucha gente. O sea, Hoy es en día, algo que debemos aprender. ¿Cómo recibía el Señor Jesús esas actitudes? Que el Señor Jesús, cómo se enfrentó él ante la situación, por ejemplo, en el templo, cuando estaba lleno de mercaderes, cuando el templo se convirtió en un lugar de negocio, cómo él reaccionó. Tuvo un celo santo, tuvo un momento en donde el ver que el templo, que la casa de su padre se estaba convirtiendo en una cueva de ladrones, como él lo mencionó, se estaba convirtiendo en un lugar de negocios y de trampas, se estaba convirtiendo en algo que de verdad no estaba ayudando a la gente a buscar a Dios, sino al contrario, a alejarlos de Dios. En ese momento, Él actuó y habló y confrontó el pecado. Eso es algo que debemos aprender. sí. En el momento en que nosotros empezamos a mirar el Evangelio, la palabra de Dios, empezamos a encontrar muchas cosas que hoy aplican para nosotros. Traigo a colación esos dos ejemplos, pero son Perdón. muchísimas las cosas que se encuentran y muchos los tesoros que encontramos para ponerlo en obra. Y dice Así su es. palabra que Él nos hará entender a Amén. través de su palabra y te enseñaré el camino a través de su palabra en el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. También dice Filipenses 4:9, dice lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis de mí, esto lo está hablando el apóstol Pablo, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. El apóstol Pablo nos enseñó por medio del Espíritu Santo, guiado el hombre por el Espíritu Santo, enseñó a vivir una vida también recta delante de Dios. Esas son cosas que debemos aprender, cosas nuevas. Que estábamos haciendo cosas malas, pues comparémoslas con lo que el Señor Jesús está haciendo y comparémoslas y digamos, es lo que está bien, esto es lo que está mal, esto lo desecho y esto lo aprendo realmente, esto lo practico. Eso es lo que quiere. Y finalmente dice el Salmo 143:10, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. O Amén. sea, constantemente las cosas que Dios nos quiere para nosotros enseñar es rectitud, santidad, guardarnos, pureza, amor. Son cosas que constantemente en la palabra de Dios recalcan lo que es el carácter del Señor Jesucristo. Así Y eso es. es lo que Dios quiere enseñarnos a nosotros, el carácter de Cristo, el cómo enfrentar las situaciones, no a los golpes,
no violencia por violencia, porque eso dice la palabra de Dios, el que da espada muere a espada, Ujú. la violencia no es el camino. Entonces, ¿cuál es el camino? Mucha gente se preguntará ante la injusticia, ante los robos, ante los atracos, ante tantas cosas que están sucediendo, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué haría el Señor Jesucristo ante todas esas situaciones? Ah, bueno, el Señor nos habla de rectitud, de paciencia, de amor, de, eh, de pureza, de santidad. Y nos habla de cómo enfrentar este tipo de situaciones y que eso es lo que debemos aprender. Así es, amor, así Y es. estamos aprendiendo, ¿no? Estamos aprendiendo, sí. Por eso la importancia de disponernos, ¿no? De todo eso que Dios nos deja aquí en su palabra, de tener y ser receptivos para poder aplicarla, ¿no? Y veremos los resultados. Amén. El cuarto aspecto entonces es hacer las cosas a la manera de Dios, ¿no? Sí, Así como tú nos estabas hablando, Dios nos ha dejado cosas, entonces hacerlo también a su manera, ¿no, amor? amén, amén. No solo disponerse para aprenderlo, sino ponerlo en práctica. Dice la palabra de Dios aquí, retomando el ejemplo de Pedro, en Lucas 5, voy a leer ahora el versículo 5. Dice, respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche, o sea, no estuvieron un ratico, y recordemos que eran pescadores expertos, ¿no? Ujú. Y dice, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Amén. Y dice que ellos fueron y obedecieron y obtuvieron una pesca milagrosa, ¿no? Entonces acá nos deja el ejemplo de que cuando nosotros hacemos las cosas a la manera de Dios, las cosas van a funcionar mejor. Si yo hago las cosas a mi manera, a mi acomodo, como yo quiero, bueno, Dios no va a decir, Dios no nos va a obligar porque Él es un caballero, pero vamos a tener esos resultados, vamos a tener y a ver los frutos de hacer las cosas a nuestra manera. Pero cuando nosotros hacemos las cosas a la manera de Dios, entonces vamos a obtener los resultados. Y Pedro, ¿cuál fue el resultado? Dice, habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Estoy leyendo Lucas 5:6. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Entonces, cuando nosotros hacemos las cosas a la manera de Dios, viene no solamente bendición para nosotros, sino para los que nos rodean. Vemos que acá Pedro tuvo esa bendición no solo para él, para su hermano, ¿verdad? Que estaba allí con él, sino que también tuvo bendición para sus otros compañeros, para los hijos y para sus amigos, ¿cierto? Para sus padres y para todos los demás que estaban allí. Y es que cuando hacemos las cosas a la manera de Dios, Él dice que Él trae sobreabundancia. Dice, si tú obedecieres mis palabras y las pusieres por obra, entonces estas bendiciones te perseguirán y te alcanzarán. Y dice que bendecirá nuestra mesa, nuestra alacena, todo lo que hagamos, en otras palabras, ¿no? Así que es importante que nosotros hagamos entonces las cosas a la manera de Dios. Amén, amor. Dice la palabra de Dios en Lucas 9:16 que Él tomó los 5 panes y los 2 pescados. Recordemos esa Ujú. escena hermosa. Sí. Levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron y recogieron los que les sobró 12 cestas de pedazos. Aquí yo veo que la manera de Dios es agradecer. Es Amén. decir, el Señor Jesús Ujú. agradeció al Padre y bendijo lo que tenía en ese momento. Ujú. La manera de Dios, a la manera de Dios es agradecer. Amén. Algo que hemos venido aprendiendo nosotros en nuestro hogar y que Sí, les queremos compartir es agradezcamos lo que tenemos. así es. No nos frustremos por lo que no tenemos. Ujú. No reneguemos por lo que no tenemos. Ujú. No nos amarguemos por lo que no tenemos y por lo que tiene otra persona que quizás no conoce de Dios y le está yendo súper bien. Es algo que constantemente sucede, ¿no? En el pueblo de Dios. Ay, pero si yo amo a Dios, si yo obedezco su palabra, porque a este fulanito le va mucho mejor que a mí, que se la pasa en farra cada rato, que no teme a Dios, etcétera, etcétera. Pero aprendamos a agradecer lo que tenemos, no nos amarguemos por ese tipo de Así cosas. es. Escuché un testimonio muy, muy bonito, amor, y se los quiero compartir, referente a un pastor que hoy en día pues muchos pastores dicen gloria a Dios, alabado sea Dios, y no está mal, obviamente es algo bonito, Ujú. pero este pastor en vez de decir gloria a Dios, decía gracias Señor, en todo momento, o sea, por lo que sea, gracias Señor,
Alabanza, gracias Señor. La adoración, gracias Señor. La palabra, gracias Señor. Sucede que al pastor en un momento estaba en su casa y le acontece pues algo malo. Y es que le roban la camioneta y en la camioneta venía su hijo. Ay, Y Dios. llega su otro hijo y le dice, papá, nos acaba de acontecer algo malo, acaban de robar la camioneta y mi hermano iba ahí. Entonces, pues, entonces cuando él escucha esa situación, ¿qué dijo? Gracias, Dios. Gracias Dios. Empezó, entonces, listo, gracias Dios. Le preguntó al hermano, y bueno, ¿y cómo está tu hermano? Dijo, no, papá, pues no, resulta que me enteré y a los 5 minutos que cerraron la camioneta, dejaron ir a mi hermano. Ay, bueno, gracias, Gracias. Señor. Sí, claro. Bueno, gracias, Señor. ¿Y cómo está él? No, no, él está bien. Bueno, gracias, Señor. Luego se dieron cuenta y al rato el pastor preguntó, bueno, ¿y cómo está la camioneta? ¿Qué pasó con la camioneta? No, papá, resulta que al rato resulta que la llanta que no se le había hecho mantenimiento, que usted no le había hecho mantenimiento, se pinchó y la camioneta quedó ahí y quedó botada la camioneta y quedó ahí, no se pudieron Los robar la ladrones camioneta. tendrán que dejar. Entonces el pastor, bueno, gracias. Son cosas tan bonitas que uno con agradecimiento, o sea, marca diferencia. Así es. Las cosas cuando agradecemos al Señor por todo, sin importar la circunstancia en que estemos viviendo, no es fácil, pero lo que Dios quiere es eso precisamente, que le agradezcamos por todo y que dejemos todo en sus manos. Algo que hizo aquí el Señor Jesús fue eso, bendecir al Señor por todo. Algo que hizo Job en ese momento difícil, en esa prueba tan dura, agradecerle al Señor por todo. Nosotros pasamos por pruebas y estamos pasando por pruebas y lo que estamos aprendiendo constantemente es gracias, Señor. Así es. Hoy nos pasó y vimos algo, una escena muy triste que nos conmovió el corazón y Sí. decíamos, gracias Gracias. Dios, gracias porque estamos bien. Gracias Dios. Y le estamos enseñando eso a nuestros hijos. La invitación que queremos hacerte para que este nuevo comienzo sea realmente una bendición, agradece lo que tienes. Agradece por esa situación que es tan compleja. Dios, ¿qué te está enseñando? Dios te está mostrando o te quiere mostrar su gloria. Quizás sea un momento muy duro, muy difícil. No va a ser fácil, pero agradecele. Bendícele. En esos momentos más duros, agradecele. Dice su palabra que cuando el Señor Jesús estaba en ese momento de angustia, en ese momento donde sus gotas se convirtieron en gotas de sangre, en ese momento el Señor Jesús oraba más intensamente. Y algo que nosotros debemos hacer en esos momentos intensos, duros, difíciles de la vida, es que si estoy pasando por momentos más duros, pues mi oración se debe convertir en una oración más intensa, más fuerte. Así es. Entre más intensa sea mi situación, más intensa es más mi oración. Y más intenso es mi agradecimiento a Dios. Gracias, Señor. Gracias por lo que estás permitiendo, porque aunque no lo entienda en estos momentos, sé que esto me va a ayudar a fortalecer mi fe en ti. Sé que si lo puedo soportar con tu ayuda, esto me va a ayudar a seguir adelante. Cosa distinta le pasó a Samuel, y perdón, aquí me extiendo un momento, mi amor. Dale. En Samuel vemos el relato cuando David hace algo que no está en la voluntad de Dios y es hacer un censo. David hizo un censo sin haberle consultado a Dios. Pero lo interesante es que dice la palabra de Dios que se encendió la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y Judá. Rápidamente, cuando se hacía un censo, había que seguir unos pasos concretos que había dicho el Señor. Unos pasos que había estipulado Dios y con el permiso de él se debía hacer el censo. Pero David se saltó esos pasos y hizo el censo. Y esto acarrió un castigo y una disciplina tremenda para David y para el pueblo de Israel. Y dice la palabra de Dios que viene David y hace el censo. Dice también que el censo lo hizo David también como
como con el ánimo de mostrar su poder, ¿sí? Como con el ánimo de quizás de enorgullecerse. Eh, pero a lo que voy con esto es que a la manera de hacer las cosas no funcionó y Ujú, trajo castigo, ujú. trajo terrible Maldición. reprensión y maldición. Ujú. Recordemos que habían tres opciones de castigo que ninguna de las tres era Muy agradable. muy agradable. Sí. Pero David le dice a Dios, Señor, yo prefiero estar en tus manos Ujú. que no en las manos de los No hombres. la mía. Prefiero estar en tus manos. Y por eso escoge uno de los castigos es 3 días, si mal no estoy, de una plaga. Sí, amor. Y mueren casi 70.000 hombres, si mal no Ujú. estoy, y, en el pueblo de Israel. La primera era un hambre sobre Israel y la segunda, si mal no recuerdo, era algo Caer en similar. manos de los hombres, de los enemigos. Exactamente. Entonces David dice, no, Señor, yo quiero estar mejor en tus manos. Pero a lo que hoy es, al hacer las cosas a la manera de uno, No funciona. no funciona. Trae maldición a nuestras vidas y trae maldición a nuestras familias. Cuando hacemos las cosas a la manera de Dios, pues trae bendición a todos. Es una bendición. Entonces, la invitación que queremos hacerles es: haz las cosas a la manera de Dios. Te va a ir mucho mejor, nos va a ir mucho mejor si hacemos las cosas a la manera de Dios. Así es, amor, es muy cierto. Y es recordar que no porque estemos haciendo las cosas a la manera y dentro de la voluntad de Dios, todo va a ser para nuestros ojos perfecto, ¿no? Total. Sino que van a haber, dice la palabra, es que van a haber tribulaciones y van a haber cosas que no nos van a gustar. Pero dice la palabra de Dios también, pero tranquilos, confiad, porque yo he vencido al mundo, dijo el Señor. Y definitivamente sí, amor, lo que tú dices, o sea, hacer las cosas a la manera de uno es llevar las consecuencias también a la manera de uno, ¿no? Es llevar esas consecuencias. Pero hacer las cosas a la manera de Dios, pues siempre va a traer resultados de bendición para todos. El quinto aspecto para poder tener un nuevo comienzo, y ya vamos cerrando el mensaje que Dios nos ha regalado y que queríamos compartir con ustedes. Ese quinto aspecto es justamente nacer de nuevo, ¿no? Y vemos allí en Juan, en el capítulo 3, que había un hombre, dice de los fariseos, que se llamaba Nicodemo, era una persona de los principales que estaban entre los judíos, ¿verdad? Que tenía conocimiento. Y dice que este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y versículos más adelante vemos que Nicodemo le dice: ¿cómo así? O sea, ¿cómo me meto yo otra vez en el vientre de mi mamá? ¿No? Pero Jesús vuelve y le responde, versículo 5 voy a leer: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es. ¿Sí? O sea, usted ya nació por su mamá, ya, o sea, ya estuvo, ¿cierto? Pero le dice: pero el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Y qué es lo que quiere decirnos Dios con esto? Que tenemos que dejar que el Santo Espíritu de Dios nazca en nosotros, que de verdad Él sea ese sentido de vida en nosotros, ¿verdad? Que si nosotros tenemos y queremos ver un nuevo comienzo y queremos ver la gloria de Dios en nuestras vidas y queremos ver sus bendiciones orando a favor, pues tenemos que nacer de nuevo, ¿cierto? Para nacer de nuevo, entonces ya vimos esos 4 aspectos anteriores, pero para tener ese nuevo comienzo tenemos que nacer de nuevo. ¿Y qué es nacer de nuevo? Es decirle: Señor, yo me rindo a tus pies, yo renuncio a mi propio yo renuncio a hacer las cosas a mi manera, yo dejo el pasado atrás, yo rompo con los patrones, te entrego todo mi ser, me dispongo a hacer las cosas, aprender de ti, hacer las cosas a tu manera, pero ahora entonces ayúdame a nacer de nuevo. Que seas tú llenándome con tu Santo Espíritu. Nos habla la palabra que el profeta, cuando Dios le muestra la visión de Israel, dice que eran puros huesos, ¿no? Pero que Dios le dice: profetiza sobre ese valle de huesos secos. Y dice que a medida que iba profetizando, los huesos se fueron uniendo. Y yo trato de imaginarme eso como si fuera una película, y yo me imagino parada en medio de un valle de huesos, de un cementerio, y que de repente las tumbas se abran y los huesos se empiecen a unir y se empiecen a formar esos esqueletos, ¿no? O sea, tremendo, es una maravilla tremenda. Pero no solo eso, sino que después dice que se le colocaron músculos, tendones y que quedaron formados allí, pero entonces eran como zombies porque no tenían vida, ¿verdad?
pero luego dice, y sopló, y entonces vino espíritu sobre ellos y cobraron vida. Y eso es lo que Dios quiere hacer de nosotros, que seamos nuevos, que nazcamos realmente a Él, que no estemos en la religiosidad, que no estemos de pronto en los paradigmas de nuestro propio yo, en lo que queremos hacer, en nuestros pensamientos, en lo que veníamos acostumbrados a hacer, no más, sino que de verdad nazcamos a Él, que le demos permiso a Dios de que realmente su Santo Espíritu more en nosotros, de que crezca en nosotros, de que se haga real en nosotros, de que nuestro carácter sea forjado por Él, de que nuestra mirada cambie y sea llena de su amor, ¿verdad? Si uno mira a un bebé es tierno. Estos días unos amigos han tenido bebés y uno se enamora viendo las fotos de ellos de recién nacidos y dice, ay, qué tesoros tan lindos, todo lo que hacen es gracioso, todo es lindo. Y eso es lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros, hacer nuevas criaturas de nosotros para que podamos tener su ternura, su gracia, su favor. Tal vez durante el transcurso de la vida a veces cargamos con tantas cosas y no nos damos cuenta que nos hemos llenado de dolor, de frustración, de rabia, de resentimiento, de amargura. Y dice la palabra de Dios que la amargura hace que se pierda la gracia de Dios, ¿sí? Y es tiempo de decirle, Señor, ya no más. Yo renuncio a toda amargura, a todo dolor, a toda tristeza, a toda tribulación. Acepto tu voluntad, pero acepto también tu paternidad, tu guía, tu presencia y nazco a ti. Y créanos, hermanos, que si ustedes hacen eso, van a ver la gloria de Dios. Nosotros lo estamos haciendo. No ha sido tampoco un año fácil. Tiempo atrás les compartíamos en la prédica en alguna iglesia que nos invitaron y les decíamos, duramos un tiempo que la comida todo el tiempo era arroz y huevo, arroz y huevo, arroz y huevo. Y gloria a Dios por el arroz con huevo, nunca nos acostamos sin comer. Pero pues llega el punto en el que el arroz con huevo te cansa, o la aguapanela, o el pan, ¿o sí? A nosotros era arroz con huevo y pues ya nuestra hijita decía, ay, bueno, mami, yo quiero hoy pollito, ¿cuándo podremos comer pollito? Y en ese momento estábamos aún pasando por esa circunstancia. Días después de que compartimos esa palabra, veníamos diciéndole, Señor, o sea, guíanos, permítenos saber lo que tenemos que hacer. Entendemos porque Dios nos había hablado tiempo atrás, antes de entrar en ese proceso. Dios nos dijo que íbamos a entrar en un proceso de desierto, en un proceso de prueba, y decíamos, Señor, que no nos sueltes de tu mano, no, o sea, sabemos que el desierto a nosotros no nos gusta, que para nosotros no es fácil, ¿sí? Pero decíamos, ok, Señor, si eso es lo que tú tienes y si es para limpiarnos, para purificarnos y para crecer en ti, ok, pero no nos sueltes, no nos dejes salir de tu mano, no permitas que lo que vaya a pasar nos agobie tanto que nos apartemos de ti, Señor, sino que realmente podamos permanecer. Y Dios nos ha enseñado a eso, ¿no? A resistir. Y días después de esa prédica, aún estando comiendo arroz con huevo, bueno, y ya le habíamos añadido atuncito. Dios nos da esta palabra que las queremos compartir con ustedes en Joel 2:26 y dice, ustedes comerán hasta saciarse y alabarán mi nombre, pues yo soy el Señor tu Dios y haré maravillas entre ustedes y nunca más será mi pueblo avergonzado. Hay otra versión que dice, comerán lo que quieran y se saciarán, y otra que dice, comerán todo lo que deseen en sobreabundancia. Y nosotros nos apropiamos de esa palabra y decíamos, Señor, queremos nacer de nuevo. Estamos en este proceso, estamos cerrando ciclos, estamos dejando nuestro pasado atrás, estamos rompiendo con patrones, nos hemos dispuesto para aprender cosas nuevas. Ayúdanos a hacer las cosas a tu manera. Queremos nacer de nuevo y queremos ver el cumplimiento de tus promesas. Y en este momento, como lo hacía mi esposo, aún seguimos pasando por pruebas. O sea, no es que, wow, ya estemos a flote, tal vez como uno en la carne lo quisiera, ¿verdad? Pero a nivel espiritual sí sabemos que Dios nos ha regalado cosas hermosas y que decimos, vale la pena. Que a nivel como pareja, como familia, Dios ha venido haciendo cosas en nuestro hogar y decimos, vale la pena. ¿Duele? Sí, mi hijo, duele. ¿Para qué? Pero ahí vamos, cogidos de su mano. Y hoy en día ya comemos pollito, el pollito que ella decía. Entonces, ¿por qué les traigo este testimonio a colación? Porque cuando ustedes sienten que no pueden más, cuando ustedes sienten que duele tanto, que no encuentran sentido a las cosas, cójanse y afiáncense de esas palabras y esas promesas que Dios les ha dado y después mirando atrás van a decir, valió la pena. Anoten las promesas que Dios les ha dado, por eso nosotros anotamos y para poderlas leer y recordar después. Y estos días cuando comemos pollo, a veces a uno se le llenan los ojos de agua y dice, Señor, tú me prometiste que me iba a comer este pollo. Gracias, lo que decía mi esposo ahorita, agradecer. ¿Sí? Lo que hoy les estamos compartiendo es eso, parte de lo que Dios nos ha enseñado
Y queremos que ustedes también puedan contar testimonios y darle la gloria a Dios y decir, Dios lo hizo, Dios lo prometió, empezamos ese nuevo comienzo y aquí estamos y vale la pena y valió la pena. Pero frente a ese punto, amor, ese quinto punto de nacer de nuevo, yo no sé, tú qué quieras compartirnos, Pablo. Rápidamente quiero compartir un pasaje de 2 Corintios 5:17, 2 Corintios. Ujú. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Estamos en ese proceso, ¿no? Así es. De sacar esas cosas viejas, las Ujú. cosas viejas, Así un nuevo es. comienzo. Y esas cosas viejas son las que no ayudan a crecer, no ayudan a traer limpieza a nuestras vidas, contaminan. Voy Ujú. a comentar aquí una incidencia, ¿no? Perdóname, por favor. Nosotros alguna vez nos pasó y guardamos algo, ¿no? Hemos estado sacando cosas del apartamento que uno tiene que guarda que no sirven para absolutamente nada. Sí. Y eso aplica en la vida espiritual. Uno muchas veces guarda cosas que no sirven para Ujú. absolutamente nada. Así es. Y lo que es peor, empiezan a llamar plagas, empiezan a llamar bichos, empiezan a llamar huele a feo, empieza a oler a feo. Moa. Alguna vez se nos quedó una olla, bueno, un trapo sucio ahí y eso empezó a oler horrible y eso, uy, Sí. qué olor tan espantoso, Dios mío. Pero era algo viejo, era algo que estaba ya pudriéndose ahí y a lo que hoy es que eso empieza a llamar ruina, empieza a Claro. llamar Escasez. maldición, escasez, Ujú. empieza a llamar cosas malas. Ujú. El enemigo lo puede usar como para sembrar discordia, para Discordia. sembrar muchas Ujú. cosas malas, obviamente. Y eso es a lo que se refiere la palabra del Señor cuando dice cosas viejas. ¿Qué Ujú. cosas viejas hay en tu corazón? Así es. Que tienes que sacar, es necesario que las saques porque eso empieza a oler a feo, eso empieza a traer bichos, empieza a traer plagas, empieza a traer maldición sobre tu vida. Es Ujú. necesario que empieces a examinarte con la palabra de Dios y pedirle a Dios realmente, Señor, qué es lo que hay viejo, que huele a feo ya, qué hábito que no te agrada tengo que sacar de mi vida. Así es. Cosas como por ejemplo la pornografía, eso trae inmundicia a nuestras vidas. Ujú. Eso ata a la persona. Eso trae, es ese trapo sucio que trae plagas, que trae inmundicia a nuestras vidas. Ujú. Y una criatura nueva, una persona nueva en Cristo es una nueva criatura y esas cosas tienen que pasar a un pasado. A Ujú. un pasado que ya como lo hemos mencionado no debemos recordar. Así Si es. Dios te liberó de la pornografía, de cualquier hábito que a Dios no le agradaba, no tienes por qué volver atrás otra vez. Mentiras del diablo. El Señor ya te hizo libre y si el Hijo os libertare, verdaderamente seréis libres, dice su palabra. Amén. Entonces no podemos permitir ese tipo de cosas viejas que huelan a feo en nuestros corazones. Recuerdos del pasado, que ya los hemos mencionado, pero Ujú. que es necesario traer nuevamente a colación porque son cosas viejas también. Cosas viejas y una criatura nueva nacida en Cristo, se tiene que despojar de todo eso. Amén. Porque dice la palabra de Dios que todas las cosas viejas pasaron. Ujú. Dice, he aquí, todas son hechas No es nuevas. la vieja de su mujer, ¿no? No, las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Todas Ujú. son hechas nuevas. Las cosas que Así Dios hace es. son nuevas. Por eso es que el Señor va a traer una nueva Jerusalén, una nueva ciudad, porque este mundo, esta tierra física ya está contaminada, plagada, está terriblemente deteriorada por el hombre, por todo el mala administración que hemos hecho, la Ujú. tierra está que gime. ¿Y qué va a hacer el Señor? El Señor no va a llegar y a reparar todo, no, el Señor va a arrasa con todo y levanta una nueva Jerusalén, una nueva tierra, Ujú. algo nuevo. Cosa que ojo no vio ni oído ha escuchado, son las cosas que Dios tiene para nosotros, sus hijos. Así Y es. eso es lo que Dios hace. Y eso es lo que nosotros también tenemos que hacer en nuestras vidas. Cosas nuevas. ¿Para qué me voy a aferrar a un pasado, a un recuerdo? Ay, es que mi novio, mi novia. No, ya es pasado. Dios te tiene un hombre, una mujer De de Dios, bendición. de bendición, si tú permites que Dios haga su voluntad en tu vida. Así es. Dios tiene para ti muchas cosas mejores, no te aferres a un trabajo, a mí me pasaba, yo no soltaba ese trabajo por nada de este mundo, yo no, Señor, no lo quiero soltar y resulta que Dios me tenía un trabajo mucho mejor. Yo bendigo mi trabajo y bendigo los lugares donde estuve Amén. trabajando anteriormente, pero Dios te quiere en cosas mayores, Dios quiere nuevas cosas y mejores cosas para ti. Entonces, ¿para que uno aferrarse a esas cosas viejas? Ujú. Entonces es necesario desprenderse de esas cosas viejas, sacarlas
Uno lo que hace con la basura es sacarla. Cosas viejas que no estés usando, que no estés... ¿Para qué las guarda uno? Lo mismo pasa en la vida espiritual. Recuerdos, cosas que te hieren, que te lastiman, no te está sirviendo, ¿para qué lo guardas? ¿Sí? Entonces pedirle a Dios, Señor, te entrego eso, ya, saquémoslo, pasemos la página, sigamos adelante. Que si quiere Satanás volver a poner esos recuerdos, dice su palabra, que llevando nuestros pensamientos cautivos a la obediencia en Cristo, poniéndonos el yelmo de la salvación. Yo he tenido la experiencia y que vienen pensamientos, Señor, yo me coloco el yelmo de la salvación, para eso está. Amén. Y los llevo a cautivos a la obediencia en Cristo. Se tienen que someter, ¿no? Yo no tengo que por qué someterme a mis pensamientos, ¿no? Hay uno más poderoso que se tienen que someter a mis pensamientos. Amén. Entonces es rechazar esas cosas y ser realmente una nueva criatura en Cristo. Y una nueva criatura en Cristo saca su basurita, saca esos trapos viejos, esos chidos viejos para afuera y deja que el Espíritu Santo empiece a llenar y a llenar de perfume, de su presencia hermosa, que es, huele delicioso, que es, te anima, te llena de gozo, te llena de paz, te llena de lo que realmente necesita tu vida. Así es, así es. Cerrando entonces, recordemos la palabra con la que iniciamos. Dios tiene pensamientos de bien para nosotros, y así como son más altos sus pensamientos que los nuestros, así es la vida que Él tiene para nosotros. Sus planes son planes de bien. Y si nosotros miramos lo que pasó en la vida de Pedro y los demás discípulos, aun cuando Pedro lo niega, ¿verdad? Y está allí aburrido, desesperado, decepcionado porque ha negado al maestro, porque lo han crucificado. Él no sabe todavía que ha resucitado, pero más adelante se enteran que resucitó y no solo se entera, sino que Jesús se les aparece cuando él está allí pescando. Pedro nuevamente vuelve al pasado a pescar pescados y le aparece Jesús nuevamente y nuevamente hace el mismo milagro. Y cuando hace el mismo milagro, entonces Pedro cae en cuenta que es el maestro. Pero esta vez, si ustedes miran allí en Juan 21, versículo 6, dice: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Si ustedes ven, ya no se rompió la red, sino que la red pesaba tanto que ya no podían sacar. Cuando nosotros decidimos comenzar de nuevo con Cristo, vienen las bendiciones en tanta abundancia que no vamos a saber muchas veces qué hacer con ellas, y tenemos que prepararnos y tenemos que justamente por eso alistarnos para poderle decir: Señor, bueno, acá estamos, somos vasos de honra, ¿qué quieres hacer con nosotros y a quiénes tenemos que bendecir? Mis amados, Dios los bendiga. Recuerden esta palabra, un nuevo comienzo. Dios quiere hacer cosas nuevas en nosotros. Si ustedes quieren comenzar de nuevo, entonces a dejar el pasado, a romper patrones, a disponerse para aprender cosas nuevas, a hacer las cosas a la manera de Dios y a nacer de nuevo. Y créanos que vamos a avanzar. Hay una amiga que dice: por mal que nos vaya, nos vamos para el cielo. Así es. Muy seguramente ella tal vez va a estar allí viéndonos. Bendiciones, ella sabe quién es. Un abrazo para todos, gracias por su tiempo. Seguimos orando unos por otros. Les recordamos que estamos allí en nuestras redes sociales también, dispuestos para recibir sus peticiones de oración. Créanos que realmente vamos a estar orando por ellos. Déjanos orar por ti. Exacto, exactamente. Déjanos tener esa bendición de acompañarte en esas luchas a orar. No estás solo. Dios primeramente está contigo, pero también queremos apoyarte en oración. Nos encuentran en nuestras redes sociales, allá en www.apocalipsis21.com, en Facebook como Apocalipsis 21 Music, y también en YouTube nos ven allí. Y nuestro correo: oración@apocalipsis21.com. Dios los bendiga. Vamos a orar para cerrar. Divino Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por este tiempo hermoso que nos regalaste. Gracias por lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que harás. Queremos entregarte a ti nuestros sueños, nuestros pensamientos, nuestras emociones, pero también las tristezas, el dolor, Señor. Entregar a ti, enterrar el pasado y nacer contigo de nuevo. Volver a creer, a confiar en ti aún más fuerte, a hacer tu voluntad. Queremos escuchar tu voz, Señor, y queremos que tu palabra se haga realidad en nuestras vidas. Y si tal vez tú eres una persona que
está apartado de Dios o que es la primera vez que escuchas de Dios y quieres entregarle tu vida a Él, te invitamos a que repitas con nosotros esta oración que mi esposo va a hacer para que le entregues tu vida a Así Cristo. es, Señor Jesús, Señor Jesús, te doy te gracias doy gracias por amarme, por amarme, por cuidarme, por cuidarme, por bendecirme con tu por presencia. bendecirme con tu En presencia. este momento, En este yo te momento quiero entregar mi te vida. quiero entregar mi Quiero vida. aceptarte como mi Quiero Señor aceptarte y como como mi mi Salvador. Señor y Salvador. Por favor, escribe mi Por nombre favor, escribe en mi el nombre libro de la en vida el libro de la y no lo vida borres y jamás. no lo borres jamás. Perdona todos mis Perdona pecados todos mis y pecados dame tu Santo y Espíritu, dame tu Señor. Santo Espíritu, Te Señor. lo pido en el Te lo nombre de pido en el Jesús. nombre de Jesús. Amén. Amén. Nuestra princesita quiere compartirles un versículo para cerrar. Yo seré un padre para ustedes, y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Amén. Bendiciones. Dios los bendiga mucho. Gracias. Dios les bendiga grandemente.